Marian, arranquemos con el número de inflación de abril en la Ciudad de Buenos Aires, 2,3, bajó. 2,3, tenemos que decir que es una reducción sustancial respecto a lo que había sido marzo, que había dado 3,2%. Esto marca una desaceleración que hay que ver si el miércoles también se replica en el índice a nivel nacional. Los especialistas consideran que sí va a haber una desaceleración a nivel nacional, veremos si es tan pronunciada como esta. ¿Cuánto fue la inflación acumulada? 11,1%. Y cuando hablamos de qué sucedió a nivel interanual, también una desaceleración porque está en 52,4% la inflación. Cuando vemos qué sucedió a nivel rubros, vemos que, por ejemplo, cuidado personal subió por encima de la inflación. Otro rubro que también subió a 3,7% fue lo que es prendas de vestir. Alimentos subió por debajo del nivel general porque fue de 2,2%. Era un rubro que venía acelerándose y preocupa, siempre decimos, porque afecta a los que menos tienen. Y cuando vemos lo que dice el informe que realiza el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, vemos que fue fuerte la reducción de precios en verduras y frutas, que había tenido un gran incremento en lo que fue marzo. Y nosotros mismos, acá en Más Data a la Tarde, habíamos contado mismo desde un lugar, desde una verdulería, que venían bajando y se habían visto unas reducciones importantes. Ahí se ve rubro por rubro qué es lo que subió. Podemos ver que restaurantes y hoteles tuvo un incremento también por encima del nivel general, 2,6%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 3,4%. Transporte, 2,6%. Recordemos que los colectivos tuvieron un fuerte incremento en abril y esto también se ve reflejado. Vivienda también 2,4%, al igual por encima de lo que fue el nivel general. Salud 2,4% y ahí incide fuerte prepagas. Y bueno, el nivel general 2,3%, por debajo alimentos y bebidas, gastronomía y otros rubros. Educación, que venía del 20, baja al 1,13 y hay una baja sustantiva en el impacto global, ¿no? Exactamente, a nivel nacional el incremento en educación había sido superior al 20%, en la ciudad había sido apenas por encima del 14% y había influido, era un incremento estacional que había tenido fuerte impacto en lo que fue marzo. Muy bien, muchas gracias, Marian. Te propongo ir a la pantalla, Maxi Sardi, para hacer un análisis de este super domingo. Para empezar, por favor, adelante, baja participación. Sí, muy baja participación durante el fin de semana. Era una de las cuestiones a tener en cuenta. Hay que ver si en las elecciones de octubre tenemos una participación mayor. Esto influye en el resultado. Por supuesto, acá estamos viendo la provincia de Chaco. Victoria para el oficialismo. Acá se da una mezcla de Esdero con el sello también de La Libertad Avanza sumándose. Forma parte del armado del oficialismo. Oficialismo nacional y oficialismo provincial juntos. Claro, porque aquí había un candidato a vencer por el lado del peronismo, el exgobernador Jorge Capitanich, después de 30 y pico de años al frente de la provincia. Se pone también al frente de esta lista de diputados provinciales. De todas maneras, logra un número relativamente aceptable, muy lejos de lo que fue su techo, cercano al 60% también en algún momento, en la mitad, pero de los peronismos durante el fin de semana es el mejor resultado, pero aquí era la necesidad de ir juntos y no divididos para no perder con el kirchnerismo. ¿De quién fue la estrategia? ¿De Karina Milei, de Santiago Caputo, de los dos? Podemos decir que los dos, pero es la mirada de Santiago Caputo en este caso. De ir a ganador. Claro, en algunos lugares por ahí no tenemos que poner a nadie, en otros podemos ir separados, que es la que prima tanto en Jujuy como Salta, donde se vio un buen desempeño, por supuesto, de los violetas. La idea de la siembra del territorio es de Karina Milei, vayamos a construir un espacio, aunque esta elección nos cueste algunos números. Claro, aquí insisto, la decisión era no ir a menos con justamente el kirchnerismo, que puede ser en algún momento el mismo razonamiento para la provincia de Buenos Aires, aunque todo será después post-18. Vamos a Jujuy. Acá la Libertad Avanza compite contra el oficialismo provincial. Sí, el tradicional radicalismo que gobierna justamente la provincia, salen segundos, el margen es importante, pero recordemos, aquí era un partido... Número, 21% para la Libertad Avanza. Es un gran número, teniendo en cuenta que hace 2 años no tenían el partido, y esto les da una proyección muy interesante de cara a octubre, la verdadera pelea. Y estamos hablando de una renovación de legislatura provincial. Es un muy buen número. O sea, obviamente que no le iba a ganar el oficialismo provincial, pero una cosa es no ganarle y otra cosa es sacar 21%.
que además en este fenómeno de elecciones desdobladas se ve que justamente los oficialismos provinciales ganan en las elecciones provinciales dobladas y después el equilibrio cambia respecto de las elecciones generales. Que además se votan todo el día, los 24 distritos el mismo día. Una elección que además se va a ver nacionalizada, por supuesto. Claro. Tercer escalón para el peronismo que queda muy atrás, incluso muy por detrás, ahí lo vemos, la izquierda que había tenido participaciones cercanas al 15%, aquí queda Alejandro Vilca por abajo del 10%. En Jujuy la izquierda ha tenido buenos números en la historia reciente, pero quedó casi a 2 puntos del Frente Justicialista. Lo mismo, es una... Bueno, sí, pero es una mala elección en general para las izquierdas también en esta elección. Entre los ganadores, los oficialismos provinciales y la Libertad Avanza. Entre los perdedores, el peronismo y la izquierda. Bien, vamos a... El caso de Salta, creo que es el siguiente. Caso. Aquí donde el gobernador Sáenz festejaba una gran victoria, no se votaba en toda la provincia, sino de acá para allá. Esto es la capital, en todo el resto de los territorios, vencedor el oficialismo provincial. Muy buena elección en la capital y en Salta. Y vos me decís, bueno, pero ganan un solo territorio de todos los demás. Está bien, es cierto, pero la capital tiene el 55% del padrón. En Rosario también había hecho una buena elección, centros urbanos, ¿no? Exactamente. Como una tendencia. A nivel legislatura, 11 de 12 senadores, 20 de 30 diputados retiene el oficialismo de Gustavo Sáenz. Claro, con el sistema winner takes it all, ¿no? Claro, el ganador se queda con todo. Hay que ver con el sistema DON, seguramente la participación de los violetas sea mucho mayor. Buena líder Orozco en este caso, pintada de violeta también, le da una proyección muy interesante para pelear por la gobernación dentro de 2 años. Bien. Y finalmente el caso San Luis, aquí los libertarios no tenían lista propia, recordemos, ya habíamos la lista Viva la Libertad Carajo, partido que se cuelga obviamente del lema libertario, que termina muy atrás. No es, insisto, un armado libertario el que tenés en la provincia de San Luis, donde también hay triunfo de Poggi. Banco la creatividad y el atrevimiento para llamar así al partido colgándose de la frase del presidente. Y la certeza de la tercera posición, que salió tercera también. También. Aquí el Frente Justicialista termina segundo, pero es una derrota obviamente para el peronismo que gobernó durante tantos años con los Rodríguez a la provincia, que queda relegada. ¿Cuál fue la decisión estratégica acá de Karina Milei y o Santiago Caputo respecto de la Libertad Avanza como... Bueno, lo mismo, lo que parece orgánica es esto, donde no tengamos el sello, donde no estamos convencidos, mejor, a veces es mejor no competir, no hay la necesidad de tener que presentar opciones en todos los territorios, más allá de que probablemente esté en el radar. Hasta aquí han hecho desembarco en un montón de provincias de la Argentina, las principales en vistas, por supuesto, de estas elecciones legislativas, sumar una buena cantidad de diputados, aunque de senadores. Es el caso de Salta, que pone los senadores en juego en esta elección en octubre. Muchas gracias, Maxi. Nos volvemos a la mesa. Bienvenido Orlando Ferreres, un placer tenerlo acá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, por ¿Todo suerte. bien? Bueno, me alegro. ¿Cuánto influyen las elecciones nacionales y este desdoblamiento de las provinciales en la dinámica de la economía argentina en este 2025? ¿Es un factor a tener en cuenta? Yo creo que sí, que influye positivamente, porque en cierto modo es un triunfo del oficialismo y eso refuerza, digamos, la idea de que el gobierno está siguiendo bien en materia económica y le puede ir bien en las elecciones de octubre. O sea que para mí refuerza. Vayamos a lo que ha sido el hecho económico más importante del año, que es la salida del cepo, sobre todo para las personas, o personas humanas, como se las llama ahora. Humanas, exactamente. no humanas. Otro día discutimos respecto del concepto de personas humanas. La dinámica que ha tenido esta decisión, ¿es la que esperaba usted en términos, no sé, de flotación de banda, impacto o no sobre la inflación? Yo esperaba que la banda fuera menor, no fuera del 40%, porque parece medio grande. Y eso hizo que se estableciera en el medio de la banda la fluctuación. Es un número que no convence a todos los exportadores y convence mucho a los importadores, porque es barato, digamos. Así que yo creo que esperamos otra cosa. Además que también se dé rápido el tema de los propalares para las empresas que tienen que mandar dividendos y otras deudas al exterior, que todavía no salió. ¿Está apreciado el peso
porque el gobierno dice, no vamos a usar más una devaluación en términos de herramienta de competitividad y productividad. Hay unos números vinculados con la oferta monetaria que sostienen el argumento del gobierno con relación a cómo está el tipo de cambio. Nosotros sacamos un artículo en La Nación Internet, donde decimos que M2, que es la cantidad de dinero que circula en la gente, comparada con la velocidad de circulación, porque si circula más rápido puede haber más inflación, es igual al precio por el Producto Bruto. Si pasamos de lado, dejamos los precios solos, evidentemente que siendo que el Producto Bruto es más o menos constante y la velocidad constante, la cantidad de precio depende de la cantidad de dinero. O sea que si aumentamos mucho la M2, que sería la que nosotros consideramos que es la más adecuada, no incluye plazos fijos, estaría muy bien, yo creo, esa variación. Me parece a mí que es un buen diagnóstico y atacar el gasto público principal, ¿no? Orlando, se acaba de conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y ustedes tienen una estimación a nivel nacional. ¿Cuál es la proyección que tuvieron ustedes, la estimación respecto a abril y qué proyectan para mayo? Para el mes de abril estamos proyectando 2,6, que bajamos mucho porque primero nos aumentó hasta 4,5, pero después que vimos lo que pasaba con el tipo de cambio, bajamos al 2,6. Y para el mes de mayo estamos calculando entre 1,9 y 2,1. O sea que también va a seguir bajando. ¿La inflación en alimentos en la primera semana de mayo da cero? Sí, da cero. Prácticamente no dio ninguna inflación. O sea que eso alienta mucho a pensar que la inflación de mayo va a dar bastante baja. Puede seguir bajando ya, obviamente, junio, julio, ya no hay obviamente registro de precios, pero sí una evolución de lo que ha sido esa decisión de salir del cepo. Sí, yo creo que sí, que se va a ir dando la salida del cepo gradualmente y entonces vamos a encontrar con mayor movimiento cambiario tranquilo y creo que eso va a favorecer a las elecciones de octubre, porque va a decir, bueno, ahora hay libertad económica, no solo para las personas, sino también para las empresas. Y bueno, esto genera un ambiente favorable. La inflación para el año la calculamos entre enero y diciembre en 28%. Que ya dio bastante en estos 3 primeros meses, pero ahora... Sos más optimista que muchas otras consultoras. Sí, que el REN, por ejemplo. Claro. Respecto al nivel de actividad, se conocieron cifras de marzo oficiales de la industria y la construcción, y ustedes también hacen, muy malas, y hacen una estimación del nivel de actividad. ¿Qué pasó en marzo y qué proyectan para el resto del año? Bueno, marzo fue un mes que hubo caída del salario real y efectivamente eso provocó caída de la industria y también de la construcción. Estamos pensando que se va a recuperar y que el aumento del año sería del 4,6 del Producto Bruto, que es como un buen rebote porque también bajó el año 2024 1,7. Pero esta recuperación yo creo que va a aumentar el Producto Bruto por persona, o sea, la productividad, y eso trae un aumento del salario real y también del consumo privado. En cambio, las exportaciones no tenemos grandes expectativas, y tampoco la inversión, aunque ese es un tema más variable que depende mucho de la credibilidad del gobierno, ¿no? ¿Cómo influye este principio de acuerdo entre Estados Unidos y China por el tema aranceles? Yo creo que bien, es un buen resultado. Por lo menos hay un compás de espera por 90 días con tasas razonables, o por lo menos que a mí me parecen razonables, y que hace que la cosa se tranquilice un poco, esa falta de calma que había en el ambiente internacional. ¿Y para la Argentina en términos de precios de commodities? Yo creo que van a aumentar. Hoy bajaron los tipos de cambio libres, pero aumentó el petróleo y aumentó la soja. O sea que también se está dando que la recuperación de los productos agrícolas y del petróleo, que también exportamos bastante, sí, claro, se está dando el crecimiento. Así que eso yo creo que influyó positivamente. Orlando, un placer como siempre. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Hasta pronto. Orlando Ferreres, perdón. Señor Maxi Sardi, tenemos que hablar.